Este capítulo y el próximo, Dios recalca las ofrendas que deben hacerse en el transcurso de todo el año litúrgico. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y estas instrucciones son un repaso para la naciente generación que entrará en Canaán. Dios quiere asegurarse que el pueblo entienda bien que al entrar a la nueva tierra no se olviden de él para que les vaya bien. Ellos se van a sumergir en conquistas, en repartirse la tierra, en tantas ocupaciones, pero en medio de eso no deberán olvidarse de estas instrucciones que a continuación ellos van a recibir. Las ofrendas que se presentan acá no tienen que ver con aquellas ofrendas individuales, ofrenda por el pecado, ofrenda por la transgresión, de purificación, por voto, por acción de gracias, distintas ofrendas que diariamente o en cualquier momento un israelita podía llegar al santuario libremente a presentarla. Pero estas ofrendas de acá son ofrendas nacionales, congregacionales, van acorde a las 7 fiestas anuales que el pueblo debía celebrar. Pues los versos 1 al 8 nos hablan de las ofrendas diarias. Habían ofrendas semanales, ofrendas mensuales y ofrendas anuales. Así que este capítulo y el otro lo bosquejan de esa manera. Inician con las ofrendas diarias. Estas eran los holocaustos que se celebraban en la mañana y en la noche. Esto lo hacía el sacerdote que estaba a cargo. Se tomaba un cordero de un año acompañado de harina amasada, vino y aceite de oliva, y entonces se hacían en la mañana y en la tarde. Estas ofrendas representan nuestros cultos como familia que debemos hacer en el hogar. El salmista dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice el Salmo 141, suba mi oración delante de ti en la tarde como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, el salmista acostumbraba a hacer su oración y sus cantos en la mañana como también en la tarde, pues siguiendo en este caso lo que se hacía en el santuario, aunque él andaba huyendo por los desiertos y por las cuevas. No importa dónde estemos, mis hermanos, nosotros debemos de estar a tono con el cielo, a tono con Dios y presentarle nuestras ofrendas, que es el estudio de la Biblia, la oración sincera. Y debemos evitar que Satanás nos aparte de Dios y nos aleje del Señor, sumergiéndonos en actividades comerciales, actividades materiales. El materialismo nos está distanciando de Dios. Qué importante es que nosotros mantengamos el altar encendido tanto en la mañana como en la noche, y de esa manera presentemos a nuestra familia delante de Dios. Las ofrendas semanales están en el verso 9 y 10, y estas se celebraban cada sábado. Esto consistía en 2 corderos de un año sin defecto, con sus respectivas ofrendas vegetales también, adicionales a los holocaustos diarios. El holocausto de mañana y tarde no se suspendía en sábado, como tampoco debiera suspenderse nuestro culto diario en ese día, aunque adicionalmente Dios exigía que se hiciera otra ofrenda más, pues de la misma manera también Dios esperaría que además de nuestro culto que nosotros hacemos en casa, ya sea individual y familiar, también hagamos el culto congregacional, pues por ser el día de reposo. Muchos usan el fin de semana hoy tristemente para la complacencia propia, para paseos, diversiones, para darse lujos que la vida le permita, pero no debemos olvidar que Dios tiene una cita con nosotros cada fin de semana, como la tenía con Adán y Eva en la creación y como después la tuvo con el pueblo israelita. Jesús también lo hizo cuando estuvo en esta tierra y nos dejó ejemplo de qué día poder ir a hacer el culto congregacional. Luego estaban las ofrendas mensuales que siempre se hacían cada luna nueva. Estas ofrendas consistían en sacrificios
donde se tomaban 10 animales, 2 becerros, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, más un macho cabrío en expiación. Adicional debía presentarse cierta cantidad de harina amasada también, aceite de oliva y vino para las oblaciones. Muchos usan el fin de mes o el inicio del siguiente mes para gastar su salario que se han ganado en el mes, visitando restaurantes, lugares para divertirse, para alejarse de Dios, cuando en su lugar se debería de hacer más bien un culto familiar, una reunión, agradecer a Dios por las fuerzas físicas del mes, por los ingresos que nos dio, por la salud, por todo, y apartar ahí las ofrendas, los diezmos que son de Dios y pedirle sabiduría para poder invertir lo demás en el transcurso del mes. Así que estas ofrendas guardan relación con lo que ahora nosotros deberíamos de hacer. Luego el resto del capítulo, los versos 10 hasta el final, y también incluyendo el capítulo 29, contienen las ofrendas de las fiestas. Aquí solamente toca 4 y el capítulo de mañana tocará las otras 3 fiestas. De las 7, aquí nada más nos habla de 4. Las primeras 4 fiestas, como ya dijimos cuando estudiamos Levítico, estaban normalmente al inicio del año lunar judío, en la época de la primavera. Y las últimas fiestas, 7 meses después, allá en otoño, ahí también se hacían las otras 6 meses más o menos de distancia entre unas y otras. Entonces en verano y en frío, pues en invierno, perdón, y en verano por ser climas extremos, normalmente Dios no les dejó ninguna fiesta excepto que observaran el sábado semanal. Entonces aquí nos presentan el verso 16 la fiesta de la Pascua y nos presenta las ofrendas que habría que hacer. Esta fiesta, como ya dijimos, conmemoraba la salida de Egipto, la liberación de Israel de Egipto y apuntaban a la crucifixión de Cristo, quien finalmente nos libró de la esclavitud del pecado. Los versos 17 al 25 nos hablan de los panes sin levadura, que están conectados también obviamente con las primicias y el Pentecostés. Estos panes sin levadura evocaba esos días de meditación por la liberación milagrosa de parte de Dios de los egipcios. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban también en un ambiente de meditación, pensando qué había sucedido en el aposento alto hasta que Jesús entró y les dijo, paz a vosotros, y a partir de ahí las cosas cambiaron. La otra fiesta era la de las primicias, que conmemoraban los primeros frutos, es decir, los primeritos frutos que se cosechaban en Israel, esos se presentarían en el santuario y estos representan a Jesús, quien también 1 Corintios nos dice que es la primicia de los que durmieron. Entonces se hacía una gavía mecida como primicia de los primeros frutos y el sacerdote la mecía delante de Jehová y se sacrificaba un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Ese día era el inicio de 7 semanas, es decir, 49 días más uno más. El día 50 se celebraba el Pentecostés. Después de la gavilla mecida se conmemoraba la fiesta de las cosechas abundantes, que era el Pentecostés, es decir, todas las cosechas de cebada y de trigo que ellos tenían, pues era una gran fiesta para ellos, ¿no? Y esto nos recuerda el cumplimiento en la época de Hechos de los Apóstoles, cuando 40 días después que Jesús resucitó, se fue al cielo y los apóstoles dedicaron 10 días de oración en el aposento alto y en el día 50 el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y empezó la gran cosecha, no de trigo ni de cebada, sino de personas, de almas, cosecha que aún no ha sido terminada porque todavía hoy se siguen cosechando muchas personas para Cristo Jesús. Así que todas estas ofrendas, mis amigos y hermanos, tienen profundo significado espiritual para nosotros. Todo lo que leemos en Levítico y en Números, debemos prestarle mucha atención porque hay principios detrás de todo eso que ahora se pueden aplicar perfectamente a nuestra vida espiritual. Que Dios nos bendiga y pasen un feliz día.